¿Cuál es tu historia? ¿Te puedes dar la vista a un ciego? He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver, y a quitar la vista a aquellos que ven. He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver, y a quitar la vista a aquellos que ven. De estas lecciones sobre la esencia y la existencia de Dios y propiedad de Dios de Santo Tomás de Aquino, nos queda por ver ahora lo que son las pruebas de la existencia de Dios. Pero antes de eso, conviene decir que Santo Tomás, en este problema, como en todo lo demás que aborda, siempre parte de la misma base de que el conocimiento humano comienza en los sentidos. Por lo demás, en esto no se separa de Aristóteles ni de la primera escolástica, sobre todo estos últimos que tenían como principio indiscutible que ni el intellectum imprius in sensu, que no hay nada en la inteligencia que no haya estado primero en los sentidos. Y por consiguiente, él va a partir de los sentidos para demostrar la existencia de Dios. Ahora, que esta demostración de la existencia de Dios la emprende él contra dos errores contrapuestos. Uno, que dice que la existencia de Dios no se puede demostrar porque es absolutamente evidente. Y es evidente también que lo evidente no se puede demostrar. Porque precisamente demostrar una verdad quiere decir hacerla evidente. Y solo puede ser evidente lo que todavía no lo es. Y el otro error contrapuesto es el que no se puede demostrar la existencia de Dios porque no hay posibilidad de llegar a ningún conocimiento de Dios por vía natural, que esto es objeto de fe. Y naturalmente, o algunos que dicen que no se puede de ninguna manera. En este sentido, de la imposibilidad de conocer a Dios por razón natural, coinciden, por un lado, los agnósticos y por otro lado, los fideístas, es decir, los que creen que la existencia de Dios es producto únicamente de fe. Y en esta posición, en esta tesitura, están tanto los fideístas, que fue una herejía que reinó en la Edad Media, como también los tradicionalistas del siglo pasado, tanto los españoles como los franceses, de los cuales podríamos dar dos nombres muy ilustres en España: Donoso Cortés, don Juan Donoso Cortés y Canedo, y en Francia el conde Joseph de Maistre. Entonces, contra uno y otro error, Santo Tomás va a emprender la demostración de la existencia de Dios. Pero es bueno decir antes una cosa, que la posibilidad de demostrar la existencia de Dios por la sola razón natural, sin error, con absoluta certeza, no solamente es una verdad natural, sino que es un dogma de fe proclamado por el Concilio Vaticano I. Si alguien dijere que no se puede demostrar la existencia de Dios con las solas fuerzas de la razón natural y con certeza absoluta, sea anatema, dice el concilio. Así que el que niega la posibilidad de demostrar la existencia de Dios, no solamente comete un error filosófico, sino que también es un hereje. Y Santo Tomás, entonces, como digo, se va a enfrentar con estos dos errores contrapuestos. La imposibilidad de demostrarlo, podríamos decir, por carta además, porque ya es evidente, podemos ahorrarnos la demostración, o bien porque no hay posibilidad ninguna de conocerlo de ninguna manera por esta razón natural. Y hay una objeción grave por parte del primer extremo, por parte de decir que Dios es evidente, porque dicen ellos, vamos a decir muy someramente esto, dicen ellos que una proposición analítica, una proposición cuyo sujeto
y predicado se identifican, o más bien dicho, una proposición que tiene dos modos de ser analítica, o porque el predicado forma parte del sujeto, o porque el sujeto forma parte de la definición del predicado, es una proposición indemostrable. Y si nosotros analizamos esta proposición, Dios es, parecería, o Dios existe, yo uso el verbo ser porque los escolásticos tradicionales nunca usan la palabra existencia, porque se indica una manera de extracción. Los escolásticos hablaban de esse Dei, del ser de Dios, nunca del existir de Dios, del ser de Dios. Bueno, esta proposición, Dios es, debe ser analítica, porque desde el momento en que Dios es el ser perfectísimo, es también absolutamente evidente que un ser perfectísimo tiene que ser, tiene que existir, porque un ser, por muy perfectamente que lo concibamos nosotros, por muy perfecto que sea lo que concebimos nosotros, si no está dotado de existencia, es siempre inferior a un ser que ya es existente. De manera que parecería entonces, y es así efectivamente, que en el sujeto Dios está incluido el predicado es. Por lo siguiente, al decir Dios, estamos ya nosotros implicando el ser, el existir, esta actualidad última, que es la actualidad de todas las actualidades y de todas las perfecciones. La objeción parece evidentemente fuerte, en realidad no lo es, porque hay que distinguir entre una doble evidencia, la evidencia coat se, que llaman los escolásticos, y la evidencia coat nos. Una cosa puede ser evidente en sí misma y no serlo para nosotros. Y este es el caso. Y Santo Tomás contesta de una manera muy enérgica, pero al mismo muy breve, porque dice él que esta proposición sería analítica, o sea, sería rebelde a toda demostración, porque ya habría superado la etapa de ser objeto de demostración, dice, en sí, pero no para nosotros, porque para que una proposición sea evidente de esta manera para nosotros, se requiere que conozcamos tanto el sujeto como el predicado. El predicado existir lo conocemos nosotros, puesto que estamos existiendo. No lo podemos definir, pero lo podemos, es una cosa realmente evidente, lo podemos nosotros afirmar. En cambio, el sujeto Dios no lo conocemos. Y entonces, mientras no conozcamos la naturaleza de decir lo que es Dios, por lo menos de alguna manera aproximativa, no podremos decir nunca, antes de una demostración, que Dios existe. Y efectivamente, él nos dice que cuando hablamos de la proposición, el todo es mayor que cada una de sus partes, dice que esta proposición es evidente. ¿Por qué? Porque conocemos el sujeto todo y sabemos que en la esencia, en el concepto del todo, en la esencia del todo, está contenido esta circunstancia que sea mayor que cada una de sus partes. Pero si no conociéramos lo que es el todo, es indiscutible que tampoco podríamos decir que es mayor que cada una de sus partes. Y Santo Tomás da como prueba de esta no evidencia para nosotros de la proposición Dios es o Dios existe, el hecho de que haya habido muchos conceptos acerca de Dios. Hubo, por ejemplo, escuelas en la antigüedad que llamaban Dios al conjunto de todos los seres. Y por consiguiente, si no están de acuerdo acerca del concepto de Dios, es evidente que esta proposición entonces no puede ser evidente por sí misma para nosotros. En sí, pues lo es, pero no para nosotros. Hay otra circunstancia también que es digna de considerar, que es el hecho de que cuando hablamos de Dios muchas veces se resume la demostración de la existencia de Dios aludiendo sencillamente al reloj y al relojero. Así como no puede haber, dice, un reloj sin relojero, tampoco puede haber el mundo sin alguien que lo haya hecho. Este argumento parecería a primera vista ser imbatible, y sin embargo no lo es.
Porque lo que nosotros buscamos cuando queremos demostrar la existencia de Dios no es un simple productor, sino un creador. Y el hecho mismo de que se recurra a este ejemplo aparentemente tan eficaz y en realidad tan burdo, es precisamente, está demostrando que no se tiene conciencia de lo que se busca cuando se busca la existencia de Dios. ¿Qué es lo que queremos buscar nosotros cuando intentamos demostrar la existencia de Dios? Queremos encontrar un ser creador, no un simple productor. Una perfección, un ser perfectísimo, infinitamente perfecto, que como decíamos debe incluir la existencia, pero que al mismo tiempo, por incluir la existencia y por formar la existencia su propia esencia, por eso es un Dios que debe ser creador, es decir, que debe producir las cosas de la nada, o sea, en que su producción sea una creación, lo que se define en latín diciendo que es productio rei ex nihilo sui et subjecti, producción de una cosa de la nada suya y de su sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que la creación es la producción de una cosa de la nada suya, es decir, de la nada de su forma, lo que constituye una realidad. Si es natural, es su forma sustancial, y si es artificial, es su forma cualitativa o accidental. Aquí no hablamos de las realidades artificiales, porque es demasiado obvio, demasiado evidente que no salen de la nada. Hablamos de las realidades naturales, y las realidades naturales deben ser producidas de la nada suya, o sea, de su forma sustancial, y de su sujeto, o sea, de la materia. En nosotros sabemos que esta forma sustancial es nuestra alma espiritual, y sabemos que nuestra materia prima es el organismo corporal. Y lo que nos sucede a nosotros respecto a nuestra alma espiritual y de nuestro organismo corporal también ocurre, acaece y sucede en todos los demás sectores de la creación, en el sentido de que deben ser producidos de la nada de su forma sustancial, de aquello que lo constituye en propiedad, y también de la nada de su sujeto, o sea, de aquello que lo constituye individuos dentro de esa misma especie constituida a su vez por la forma sustancial. Por consiguiente, se trata aquí entonces de buscar un creador, un productor de la nada. Y Santo Tomás, como decía hace un momento, va a proceder partiendo de acuerdo con sus principios generales, partiendo de los sentidos. Por eso todas las pruebas tomistas acerca de la existencia de Dios parten siempre de la experiencia. Y de la experiencia se va a elevar el santo para demostrar la existencia de este ser infinito al cual llamamos Dios. Y él se enfrenta con los seres materiales. Y estos seres materiales pueden ser considerados bajo dos aspectos distintos. Uno, el aspecto de su potencialidad, y el otro de su actualidad. Sabemos que uno de los principios fundamentales de la filosofía aristotélica, asumida por Santo Tomás y perfeccionada por Santo Tomás, reconoce la existencia de un ente en potencia y de un ente en acto. Hay seres en potencia y seres que están en acto. El ser en potencia no es la misma nada. La nada no es solamente un ser que no existe actualmente, es algo que no existe actualmente ni tampoco puede existir. Muchos alumnos míos que están oyéndome en este momento saben, por la pregunta que les he dirigido en clase siempre, que la nada no es únicamente lo que no es, sino que es lo que no puede ser. Y la nada, esta nada absoluta, la imposibilidad de ser, está proyectada lógicamente por una proposición cuyo sujeto y predicado se excluyen. Una montaña de oro, por ejemplo, no es un absurdo, no es la nada, es una simple posibilidad, carece de actualidad, carece de entidad actual,
pero de existencia actual, pero no carece de existencia potencial, porque entre la nota constitutiva de montaña y de oro no hay ninguna contraposición. Y por eso entonces hay que distinguir este ser en potencia a que se refería Aristóteles. Este ser en potencia no es un término medio entre la nada y el ser. Entre la nada y el ser no puede haber ningún término medio. Y aquí voy a dar un argumento únicamente a posteriori. Desde luego, si hubiera un término medio entre la nada y el ser, toda la lógica tradicional se derrumbaría. Porque precisamente la imposibilidad de que sean simultáneamente verdaderas las proposiciones contradictorias o las proposiciones contrarias en materia necesaria radica aquí, en que entre el ser y la nada no puede haber término medio. ¿Qué cosa viene a ser el ser en potencia entonces? Quiere decir que hay dos planos del ser: el plano potencial y el plano actual. El plano potencial es el de la posibilidad, o sea, hay seres que son en potencia y seres que no son ni siquiera en potencia. Y en el orden actual hay seres que son actualmente existentes y otros seres que no existen actualmente. Pero en ninguno de los órdenes hay término medio. Lo que pasa que un ente en potencia actual, cada uno de nosotros hace 3 siglos, por ejemplo, estábamos en potencia para existir, prueba que estamos existiendo ahora. Estábamos entonces en potencia y sin embargo, desde el punto de vista de la actualidad, éramos nada, pero no lo éramos desde el punto de vista de nuestra causalidad eficiente. En cambio, en el orden potencial hay exactamente la misma subdivisión. Lo que puede, o más bien dicho, lo que existe en potencia y lo que no existe en potencia. Lo que no existe ni es en potencia, esto es lo que es la nada. Y lo que existe en potencia, o sea, lo que puede existir en acto, es la posibilidad. Entonces, desde el punto de vista de las pruebas tomistas, al ser lo podemos considerar en cuanto está en potencia o en cuanto está en acto. El ser en potencia tiene como característica el ser móvil, puede moverse, puede alterarse, puede cambiar. Ahora, este cambio a que están sometidos todos los seres con los cuales nos encontramos nosotros, los seres materiales y visibles, este movimiento a que se encuentran sometidos todos los seres puede ser considerado desde 3 puntos de vista distintos. Primero, en cuanto son sujetos de ese movimiento, o sea, en cuanto el movimiento es inherente a un móvil. Cada uno de nosotros, por ejemplo, está sujeto a una pluralidad prácticamente inagotable de movimientos. Somos entes móviles y somos por consiguiente sujetos, sustentáculos de movimientos. Somos la causa material, en cuanto móviles, de los movimientos que experimentamos. Y este es el primer aspecto bajo el cual se puede considerar la movilidad de un ente. El que un ente está sujeto a movimiento. Después, este mismo movimiento a que está sujeto un ser, lo podemos considerar en cuanto proviene de un momento anterior. Y este momento anterior, respecto de las mutaciones que puedo sufrir yo, se llama la causa del movimiento, causa eficiente del movimiento. O bien, este movimiento también se puede considerar en cuanto se endereza o se encamina a un término. Y esto es el fin del movimiento. Estas son las 3 consideraciones que se pueden hacer acerca del movimiento, o sea, respecto de su causa material, que es el móvil que lo está sustentando,
respecto de su causa eficiente, que es otro ser que lo está produciendo, y respecto de la causa final, que es el término a donde se dirige todo movimiento. Ahora, respecto de la causa formal, no se puede considerar el movimiento porque el movimiento mismo es una forma o una causa formal que está en trance de realizarse. Y de aquí tenemos entonces las tres pruebas de Santo Tomás. Cuando consideramos el móvil como sustentado, digo el movimiento, perdón, sustentado por un móvil, tenemos la primera prueba. Vemos seres que se mueven, dice el santo. Vemos, esto es lo principal, vemos seres que se mueven. Cuando consideramos el movimiento no como inherente a un móvil, sino como proveniente de un motor, entonces tenemos la segunda prueba. Vemos que en las causas hay subordinación. Son causas segundas. Y esto da origen a la segunda demostración de la existencia de Dios, la segunda prueba, por el carácter subordinado de las causas eficientes. Vemos que hay movimientos que se ordenan a un fin. Y aquí tenemos el fundamento de la quinta prueba. O sea, el ser en cuanto potencial y sujeto por consiguiente a movimiento da margen para estas tres consideraciones que constituyen otros tantos fundamentos para tres pruebas de la existencia de Dios. La prueba por el movimiento, la prueba por el carácter secundario de las causas eficientes y la prueba por la causa final, el norte, el término a que se endereza el movimiento. Pero al ser, a los entes existentes mejor, lo podemos considerar no solamente en cuanto están sujetos a movimiento o a alteraciones o a cambios, lo podemos considerar en cuanto están consolidados en su ser. Nosotros, por ejemplo, estamos sujetos a mutaciones porque podemos adquirir nuevas cualidades, nuevas perfecciones. Pero respecto de la perfección que ya tenemos, no podemos movernos. Nosotros estamos inscritos en la especie humana. O sea, desde el punto de vista humano, no podemos movernos. Ya somos personas humanas, somos entes humanos. Aquí no hay potencialidad que valga. La potencialidad son la potencialidad de esta especie humana que ya tenemos en propiedad. Pero no podemos movernos hacia la condición humana, porque ya la poseemos desde el momento mismo en que hemos iniciado nuestra existencia. O sea, el ser consolidado en su entidad también puede ser sujeto de dos consideraciones distintas. Estos entes, al cuyo número pertenecemos nosotros, entes materiales, visibles, somos limitados desde dos puntos de vista distintos. Primero, somos limitados en duración. No existimos siempre, no duramos siempre. Incluso nosotros, que somos seres espirituales y que por ser espirituales tenemos un alma inmortal y que por consiguiente no vamos a terminar jamás nuestra existencia, sino que vamos a existir por toda una eternidad, incluso nosotros hemos tenido comienzo. No hemos existido siempre. Hay por consiguiente una limitación antecedente en nuestro existir. Aparte principii, somos limitados, aunque no lo seamos aparte termini. Con los demás seres del mundo visible sucede algo mucho más intenso todavía, porque son
limitados por su principio, porque comienzan a existir tal como hemos comenzado a existir nosotros, pero también van a terminar en su existir. Entonces, esta limitación en duración es propia de los seres que tienen estructura de materia y forma, de los seres materiales, a cuyo número pertenecemos en cierta manera nosotros. Y digo en cierta manera porque, a diferencia de los demás seres materiales y visibles, no estamos informados, moldeados ontológicamente por una forma sustancial que vaya a perecer, sino por una forma sustancial que, por ser espiritual, no va a ser durar por toda una eternidad. Por eso digo en cierta manera. Entonces, esta limitación en duración a que están sometidos los seres visibles, materiales, esto da margen para la cuarta prueba de Santo Tomás. Para la tercera prueba de Santo Tomás. O sea, la prueba por la contingencia. Porque desde el momento en que nosotros somos limitados en cuanto a nuestra duración, somos contingentes. Y fíjense bien que la contingencia no es un dato primario. El dato primario es la mutabilidad. Y fíjense bien en otra cosa también, en que estas dos condiciones, nuestra mutabilidad y nuestra limitación en duración, van conjugadas. Ningún ser que sea verdaderamente mutable deja de ser limitado en duración. O sea, tomándolo por la positiva, todo ser sometido a movimiento propiamente dicho es un ser que está limitado en su duración. O sea, que no ha existido ni va a existir siempre tampoco. Y la otra limitación que tenemos es la limitación en perfección. Nosotros no somos ilimitados en perfección. Por muchos pujos que podamos tener, no hay caso, somos limitados. Somos finitamente perfectos. Y somos mucho más imperfectos que perfectos. Y también, en el caso de estas perfecciones, Santo Tomás se va a basar en esta limitación para elaborar una prueba, a mi juicio, la más hermosa de todas. Todas son igualmente probatorias, no me refiero a esto, pero es la más hermosa de todas, que es la prueba por los grados de perfección de los seres. Entonces, vemos bien que no hay más que dos maneras de considerar a los entes existentes. O en cuanto están en potencia respecto de perfecciones adjetivas, o en cuanto están limitados en cuanto a su entidad sustantiva. Y no hay otra consideración. Tertium non datur. Y en cuanto estamos sujetos a mutaciones adjetivas, en cuanto estamos sujetos a la adquisición de perfecciones adjetivas, tenemos estas tres pruebas. La prueba por el movimiento, la prueba, o causa material, la prueba por el carácter secundario de las causas eficientes, que es la segunda, y luego la prueba por la finalidad de todo movimiento, que es la quinta. Y luego la limitación, sea en duración, sea en perfecciones, que nos va a dar margen para elaborar, o le da margen a él, perdón, para elaborar la tercera y la cuarta pruebas. Como ustedes ven, se parte de la experiencia, y nada más que de la experiencia. Y de la experiencia nos vamos a ir elevando nosotros para demostrar la existencia de Dios. Ahora, estas pruebas, ¿cómo están estructuradas? Son pruebas que tienen 4 etapas, 4 momentos. Primero, el hecho de experiencia. Y esto lo pone San Tomás, el mismo texto de él. Vemos
que hay seres que se mueven, vemos que las causas están subordinadas, vemos que hay seres que no duran siempre, vemos que hay seres que son finitos en su perfección, y vemos que los movimientos ordenan a un fin. Todos vemos, es decir, experimentamos, son hechos sensoriales. Nuestro conocimiento comienza siempre por los sentidos, nihil in intellectu quid prius in sensu, y aquí se va a observar implacablemente esta norma. Todo conocimiento comienza por los sentidos. Por los sentidos vemos nosotros el movimiento de los seres y la limitación de los seres. Pero claro, desde el momento en que son hechos concretos, y además que son hechos que por consiguiente son materiales en cierto sentido, o circunstancias materiales, porque los seres que están sujetos al movimiento o a estas circunstancias son materiales, y los accidentes no pueden existir en sí, sino en el sujeto que los sustenta, tendremos entonces que los hechos en que se parte para probar la existencia de Dios son hechos o circunstancias materiales. El hecho del movimiento, las circunstancias de la limitación. Pero los hechos escuetos, así, no son, diríamos, no son fecundos. Hay que fecundarlos con la unión a un principio determinado, a un principio universal. Y este principio es el principio de la causalidad eficiente. La causalidad eficiente opera en las 5 pruebas. Por eso yo siempre he protestado cuando han hablado de que la segunda prueba de Santo Tomás se apoya en la causalidad eficiente. Esto no es cierto, esto es falso. Todas se apoyan en la causalidad eficiente. La segunda prueba se apoya en el carácter secundario, en el carácter segundo mejor. Después vamos a explicar en qué consiste esta palabra secundo, secundus en latín. El carácter segundo de la causalidad eficiente. O sea, que estas causas, el principio de causalidad eficiente, las causas eficientes que sirven para demostrar la existencia de Dios como punto de partida, son causas secundarias, son causas segundas. A mí me ha repugnado un tanto siempre esto de llamar a las causas primeras o segundas, porque este calificativo de primeras o segundas, si uno lo emplea ante personas que no están acostumbradas a la especulación metafísica, entonces van a ser rebajadas hasta un carácter puramente topográfico. Hay la causa primera, la segunda y pueden meter la tercera, etcétera. Yo por eso he preferido llamar a estas causas, a la causa primera, causa autosuficiente, intrínsecamente autosuficiente. Ya las causas llamadas segunda las llamo causas intrínsecamente autoinsuficientes. Esta es la segunda etapa de la prueba. Entonces, en la primera, un hecho de experiencia o circunstancia de experiencia, que verificamos incluso con los sentidos, con nuestra sensibilidad. Segundo, la conjugación de este hecho de experiencia o circunstancia de experiencia con el principio de causalidad eficiente. Y antes de seguir a la tercera etapa de la prueba, es necesario saber también en qué consiste este principio de causalidad eficiente, porque muchas veces se enuncia de una manera bastante defectuosa. Suele designarse en esos manuales de filosofía escolástica que existían ad usum seminariorum, para uso de los seminarios, cuando en los seminarios se estudiaba filosofía, dice ahí que no hay efecto sin causa. Esta enunciación del principio de causalidad, o sea que todo efecto tiene causa, es absolutamente tautológico. Porque ¿qué significa efecto? Efecto es el participio pasado del verbo efficere. Efficio, participio presente, efficiens, participio pasado, effectus. Al decir que todo efecto tiene causa, significa que todo ente causado tiene causa. En realidad, para ese viaje no había necesidad de alforjas, era demasiado breve. El principio de causalidad se enuncia diciendo que todo ser que se mueve por otro. Omne quod movetur, avalio movetur. Todo lo que se mueve por otro.
nada ni nadie se puede mover a sí mismo, porque esto implica contradicción, pero de lo más burdo que existe. Y si nosotros parecemos movernos a nosotros mismos porque somos vivientes, en realidad no es todo nuestro yo que está moviendo a todo nuestro yo, sino que hay una parte de nuestro yo que está moviendo a la otra. Pero nada ni nadie puede moverse a sí mismo. Y además, porque en este sentido, en el nivel del principio de causalidad, el testimonio de los sentidos no vale. Se parte del testimonio de los sentidos, pero uno no se queda en el testimonio de los sentidos. Y por eso viene esto que he llamado yo la conjugación de este hecho sensorial con las exigencias del principio de causalidad, que todo lo que se mueve por otro. El tercer momento de la prueba es la imposibilidad de proceder in infinitum, es decir, la imposibilidad de una progresión absolutamente infinita. Después vamos a ver cuál es la razón de esta imposibilidad. La vamos a explicar a continuación. Y luego, el término de la vida. El término de la primera vida es el primer motor inmóvil. El término de la segunda es la causa primera, a la que yo he llamado causa autosuficiente, increada. El tercero es el ser necesario. El cuarto es el ser perfectísimo. Y el quinto es la intelección subsistente o el supremo ordenador. A mí me gusta más hablar de la intelección subsistente, porque es mucho más intensa esta conclusión, esta nominación, que el supremo ordenador. Ordenador de suyo no implica creador. En cambio, cuando se habla de intelección subsistente, fíjate bien que yo no digo inteligencia subsistente, digo intelección, en cuanto a la intelección es el acto de inteligir, el acto de la inteligencia. Porque a Dios, dicho sea entre paréntesis, no se le puede considerar como simple inteligencia infinita, porque no hay nada de potencial en él. Hay que considerarlo como intelección infinita, o sea, el acto de inteligir infinito. Ahora, diríamos, esto de la intelección subsistente, esta intelección subsistente es, como digo, el término de la quinta prueba. Ahora, ¿por qué acabamos de decir que no puede haber una recurrencia, una progresión in infinito, sino que hay que dar con un término? Por varias razones. Primero, cuando se conjuga el hecho de experiencia, movimiento o movilidad de un ente, motividad de un ente que al moverse provoca otro movimiento, orientación de un ente es una finalidad determinada. Siempre se habla de una sucesión esencial entre móviles o entre causas. Porque se puede hablar de una subordinación accidental de causas o movimientos y de una subordinación esencial. La subordinación accidental se puede desarrollar a lo largo del tiempo. La subordinación esencial tiene que realizarse en un momento determinado. Y hay un ejemplo muy familiar, que naturalmente que queda corto para lo que estamos diciendo, pero que sirve como ejemplo, no como argumento, ni como demostración, pero sí como ejemplo. El billarista, por ejemplo, que está moviendo el taco y comunicando el movimiento a la bola de billar, está demostrando ahí que hay una subordinación esencial entre el movimiento de la mano y el movimiento del taco. El taco no se puede mover mientras no esté moviendo la mano. No es que la mano imprime movimiento al taco y el taco se mueva por sí solo. No.
Es una subordinación esencial en el momento mismo. O sea que cuando está actuando una causa, está actuando la causa que lo está moviendo. Cuando se está realizando un movimiento, está también actuando el motor que está produciendo ese movimiento. Es subordinación en el momento determinado, porque es subordinación esencial. Y entonces, si la subordinación entre moventes y movidos es esencial, no se puede prolongar al infinito esta serie de moventes y movidos, porque tendríamos entonces una multitud infinita en acto. Y una multitud infinita en acto es algo imposible. No puede existir una multitud infinita en acto. ¿Por qué razón? Porque quien dice infinito o infinidad, no indefinición, pero sí infinitud, diríamos, si fuera lícito decirle, porque es un barbarismo, se dice perfección. Luego la unidad coincide con la perfección y la multiplicidad, por consiguiente, coincide con la imperfección. Y decir que una multitud puede ser infinita en acto quiere decir que algo imperfecto, puesto que multitud, negación de unidad, que una multitud, que es una imperfección, puede tener una perfección infinita. O sea, una imperfección perfectísima es algo que contradice absolutamente, que es un contrasentido, que no puede existir. Luego, es imposible que una multitud en acto sea infinita. Digo, perdón, una multitud infinita sea real. No puede haber multitud infinita en acto. Y entonces, si no puede haber multitud infinita en acto, es evidente que en la serie de movimientos o de causas, esencialmente, fíjate bien, esencialmente, no accidentalmente, y por consiguiente, simultáneamente ordenados, no puede darse una serie infinita. Tiene que ser finita, tiene que haber un término. Esta es la razón por la cual no se puede progresar en infinito o remontarse infinitamente hacia atrás para evitar este primer motor o esta causalidad primera. Ahora, por eso Santo Tomás, cuando habla de las causas intermedias, dice él que hay causa primera y causas segundas, y estas causas segundas dice pueden ser muchas o una sola. Es decir, hay una diferencia específica, no solamente una diferencia topográfica o de ubicación, como les gusta tanto a los chilenos, que les gusta mucho ubicar siempre. No es una mera diferencia de ubicación, es una diferencia específica. La causa primera es la que mueve sin ser movida, y la causa segunda es la que mueve siendo movida. Y entonces es evidente que si nosotros vemos que una causa segunda no explica, no es suficiente para explicar un efecto, no sacamos absolutamente nada con prolongar indefinidamente esta serie de causas segundas. Porque incluso una serie infinita de insuficientes no puede dar un suficiente. Porque no es diferencia, vuelvo a decir, topográfica, sino diferencia específica y ultragenérica. Entonces, esa es la imposibilidad de recurrencia in infinitum. Y esa es la tercera etapa de las pruebas tomistas. Vuelvo a decir, la primera, el hecho sensible o circunstancia sensible, movimiento, limitación. El conjugar este hecho o esta circunstancia con el principio de causalidad eficiente, nada se mueve sino movido por otro.
o todo lo que se mueve por otro, o nada pasa de la potencia al acto, se mueve por un ser ya en acto. Vulgarmente no se puede abrir una puerta porque cuando está cerrada, que es lo mismo. Y luego la imposibilidad de recurrirlo, luego tiene que haber un término. Y el término es este. De la primera prueba es el primer motor inmóvil, que es Dios. El segundo, causalidad primera, que también es Dios. Tercero es ser necesario, que existe por sí mismo. Después, el ser perfectísimo. Y luego, la intelección subsistente. Estas son las 5 pruebas. Ven ustedes cómo las pruebas tomistas no pueden ser más de 5, ni pueden ser tampoco menos de 5. Tienen que ser forzosamente 5, porque no hay otra manera de considerar el ser sino en potencia o en acto. Y al ser en potencia, o sea, sujeto a formas cualitativas, no se puede considerar sino en cuanto a la causa material de estas formas cualitativas llamadas movimiento, son formas en trance de realizarse, o de la causa eficiente o de la causa final. Y luego la limitación no puede ser más que o en duración o en perfección. Estas son las 5 pruebas tomistas. Ahora vamos a ver cómo se enuncia cada una de estas pruebas. Cuando Santo Tomás habla del movimiento, habla él del movimiento en general. Desde luego, el movimiento, definido con toda precisión, es el acto de un ente en potencia en cuanto está en potencia. Actum entis in potentia, secundum quod huius modi, en cuanto tal. Y esto es el movimiento. Pero hay otras alteraciones que exceden al movimiento, porque hay algo que cambia, que es el mismo móvil, que son la generación y la corrupción. Cuando hay, por ejemplo, una combinación química, o cuando hay una disociación de una combinación precedente, es evidente que allí no hay un solo móvil que se está moviendo, no hay unidad, porque en el movimiento, propiamente dicho, se aplica un principio que a primera vista es paradójico. Solamente se mueve aquello que permanece idéntico a sí mismo. Esto parecería un contrasentido, y en realidad no es contrasentido. El móvil el ente que se mueve, permanece idéntico a sí mismo, por eso se habla de un ente que se mueve, y por eso se habla de un movimiento. El movimiento tiene su unidad no por sí mismo, porque el movimiento no existe en sí mismo, existe en algo que se mueve, y esta unidad, esta persistencia entitativa del ente que se mueve es precisamente lo que hace la unidad al movimiento. Por eso, si yo digo todo ente que se mueve necesita, no es que permanezca idéntico a sí mismo, que necesita permanecer idéntico a sí mismo a través del movimiento, no estoy diciendo un contrasentido, estoy enunciando una verdad tremendamente profunda. O sea, para que se hable de un solo movimiento, tengo yo que presuponer un solo móvil, un solo ente que se mueve. Porque hemos realizado todos nosotros un movimiento desde que entramos a esta sala hasta que hemos acudido a nuestros asientos. Porque cada uno de nosotros, a través de las distintas posiciones que ha ocupado, ha permanecido idéntico a sí mismo. Ninguno de nosotros ha variado en su condición humana. Y precisamente la condición para que cada uno de nosotros haya realizado un solo movimiento,
para llegar a instalarse en su sitio, aquí en esta sala, es necesario que ese ente que se mueve haya permanecido idéntico a sí mismo. Entonces no es un contrasentido, porque permanece idéntico a sí mismo sustancialmente, sustantivamente, permanece distinto de sí mismo adjetivamente. Por eso hay que decir que todo ente que se mueve permanece él mismo durante el movimiento, aunque no permanezca lo mismo a través del movimiento. O sea, que el movimiento supone en cada uno de nosotros una persistencia sustantiva, nuestra entidad, nuestra personalidad humana en nuestro caso, porque somos humanos, pero con ciertas diferenciaciones adjetivas. Y entonces, esa es una alteración típica, el movimiento, acto de un ente en potencia en cuanto está en potencia. No está en potencia a lo que es, está en potencia a algo, a una cualidad, llamémoslo así genéricamente, que va a adquirir mediante esa alteración llamada movimiento. En cambio la otra, como digo, la generación y la corrupción, una combinación, una disociación química, evidentemente que suponen la no persistencia de un móvil. Permanece la materia prima nada más, pero no permanece ningún móvil, ningún ente existente permanece idéntico a sí mismo, porque sabemos que la materia prima no puede existir por sí sola, ni en sí sola, sino con relación a una forma que es correlativa. Y por otro lado, hay alteraciones que son menores que el movimiento, que son lo que se llama en filosofía atomista o escolástica en general la simple mutación metafísica, simplex mutatio metafísica. Y voy a dar el ejemplo enseguida, que es de lo más sencillo. Cualquiera de nosotros aprende una verdad. Bien, ha pasado de poder saber esa verdad a saberla en acto. Esto es perfectamente claro. Pero después de aprenderla en acto, es perfectamente lógico que deje de pensar en ella. Ahora también es perfectamente lógico que hay un momento en que vuelva a pensar en ella. Y es evidente que el volver a pensar en una verdad que ya se conocía supone una mutación menor que aprender una verdad que antes no se conocía. Está clarísimo. Yo no sé un paso de poder saber, por ejemplo, que los tres ángulos de un triángulo son iguales a dos rectos, a saberlo. Lo aprendí hace muchos años ya. Pero ahora acabo de recordar esta verdad en este momento. Y evidentemente que para mí no ha significado lo mismo recordarla cuando ya lo sabía que aprenderla cuando no lo sabía. En un caso paso del conocimiento habitual al conocimiento actual. En otro caso paso del no conocimiento al conocimiento actual. Y esto es lo que se llama recordar lo que ya se sabe. Hay otros ejemplos también, pero en fin, me gusta dar porque es muy sencillo. El recordar lo que ya se sabe supone una cierta alteración en nosotros, pero claro, porque no es lo mismo para cualquiera de nosotros pensar actualmente en una verdad que no está pensando actualmente en esa verdad, aunque se la sepa. A la entrada, por ejemplo, hay que comenzar esta charla, yo no estaba pensando en esta verdad, y ahora vengo a pensar en ella. Y es evidente que esta mutación es mucho menor que lo que significó para mí aprender esta verdad cuando todavía no la sabía. Por allá cuando estaba en cuarto año de humanidades, los padres franceses en Santiago. Entonces, estos son los tres tipos de movimientos, es decir, de alteraciones. El movimiento propiamente dicho, en que se adquiere una perfección cualitativa, la generación y corrupción, en que se adquiere una entidad sustantiva distinta, y luego la simple mutación metafísica, en que no se adquiere ninguna perfección ni siquiera cualitativa, sino que se pasa de la consideración habitual o conocimiento habitual de esta perfección al conocimiento actual. Esta es la mínima de todas.
Para cualquier tipo de mutaciones o de alteraciones vale el argumento de Santo Tomás. Vemos que hay seres que se mueven. Segundo paso. Nada de lo que se mueve a sí mismo. Algunos, incluso entre los escolásticos, han negado este principio, dicen que es falso. Me parece a mí que es un poco difícil demostrar esta falsedad. Entonces, todo lo que se mueve por otro. ¿Y por qué? ¿Por qué es imposible que un ente se mueva a sí mismo? Digo, un ente que se mueva a sí mismo, no que una parte de un ente mueva a otra parte. Como cuando yo me traslado de una parte a otra me mueven mis pies. Pero mis pies, gracias a Dios, no son yo. Soy algo más que mis pies. Entonces se trata de que un ente se mueva a sí mismo. ¿Por qué? Porque si todo movimiento termina en una perfección, que ya sabemos que es cualitativa, adjetiva, no es sustantiva, es evidente que si yo me moviera a mí mismo, tendría que tener, en cuanto me muevo a mí mismo, tendría que tener esta perfección, puesto que esta perfección yo la voy a obtener en virtud del movimiento, y este movimiento me lo voy a dar yo a mí mismo, es la hipótesis, porque es evidente que nadie da lo que no tiene. Luego, si yo me doy el movimiento a mí mismo, si yo me muevo a mí mismo, tengo que tener la perfección en la cual va a parar ese movimiento. Por otra parte, como me muevo a esa perfección, tengo que no poseerla, porque nadie se mueve hacia lo que ya tiene. Entonces, en cuanto me muevo a mí mismo, tengo que estar dotado de esa perfección hacia la cual me muevo. Y por moverme, tengo que no estar dotado de esa perfección a la cual me muevo. Que tengo que estar dotado y no estar dotado a la vez. Contradicto, inadyecto, imposible. Nadie se mueve a sí mismo. Es imposible que alguien se mueva a sí mismo. Entonces resultará que si yo no me muevo a mí mismo, una realidad cualquiera no se mueve a sí misma, tendrá que encontrar la raíz de ese movimiento en otro movente respecto del cual podremos hacer exactamente la misma reflexión. Este movente que ha movido al otro, al pasar de poder mover a este otro, al moverlo en acto, ¿se ha movido a sí mismo o no? No, ha tenido que tener en otro su razón de movente. Y así entonces tendremos que llegar a un primer término, porque de lo contrario incurriremos en la contradicción de una multitud infinita en acto. Porque vuelvo a decir que se trata de subordinaciones de móviles y de motores esencial, por consiguiente, que se verifica in ictu oculi, en un instante, simultáneamente. Si esta serie es infinita, tenemos una multitud infinita en acto, que es un contrasentido. Luego no puede ser infinita. Luego tendremos que llegar a un término. Pero este término no va a ser el primero de una serie. No. Va a ser algo trascendente a la serie. Porque claro, si la serie limitada, por muy amplia que sea, pero es limitada, está constituida por motores y movidos insuficientes, tendremos que llegar, para explicar el último movimiento, el del efecto, a un movente autosuficiente que trascienda de la serie, que la sobrepase por todo lo alto. Ya ese primer motor inmóvil es precisamente al que llamamos Dios. Esta es la estructura de la primera prueba tomista. Ahora, ¿qué consecuencias se sacan de esta prueba?
Si es un motor inmóvil, como todo ente es móvil en cuanto esté en potencia, es evidente que siempre inmóvil no puede estar en potencia, tiene que ser acto puro. ¿Qué significa ser acto puro? Significa ser puramente acto, que no hay absolutamente nada de potencialidad, y por consiguiente tiene que ser infinito. Porque el acto o bien está limitado por una potencia en la cual es recibido, o bien porque se ordena como potencia a un acto ulterior. A un acto ulterior, es decir, que es más acto, ultra, más allá de esta actualidad. No con un más allá topográfico, vuelvo a decirlo, sino con más allá ontológico. Entonces, como es un acto infinito, no puedes ni estar recibido en una potencia, ni puede estar ordenado a otro acto ulterior, o sea, un acto que sea más actual que el acto mismo. Por consiguiente es acto puro y tiene que ser infinito, porque no existen, no se dan en él los dos motivos, los dos factores de limitación de una actualidad. Porque es un acto irrecepto en una potencia, y porque es un acto que no se ordena a una actualidad ulterior. Algo sonó por ahí, ¿eh? Así que la relación que venga ahí. Acto puro por consiguiente. Y a mí me complace dar precisamente, es decir, destacar esta relación entre un acto puro y la inmovilidad absoluta del primer motor inmóvil. ¿Listo? Es muy importante, incluso para nuestra vida práctica, porque hoy día, yo siempre lo he dicho, estamos en la época de los energúmenos, que creen que ser muy activos es moverse mucho. Y resulta que tenemos un acto puro, que es una actividad infinita, que es también la inmovilidad infinita. O sea, podemos decir que la movilidad y la actualidad están en razón inversa. El acto puro no se mueve, porque además, porque ya, como tiene todas las perfecciones, como tiene todas las actualidades, ya no tiene posibilidad de movimiento. No es que de hecho no se mueva, no tiene posibilidad de movimiento, porque no hay potencialidad en él. Por lo siguiente es absolutamente activo, porque actual viene de activo. No nos olvidemos que la actualidad y la actividad corresponden a dos modalidades diríamos del acto. La actividad diríamos que es adjetiva, la actualidad es sustantiva. Toda acción es acto, pero no todo acto es acción. El acto adjetivo se llama acción, el acto sustantivo se llama existencia. Y entonces Dios es infinito de todas maneras. El primer motor inmóvil es actualidad pura y actividad pura. Y aquí vemos a la segunda cualidad, en su simplicidad infinita. Porque así como hay ausencia absoluta e infinita de potencialidad en Dios, y por consiguiente imposibilidad infinita de moverse, es infinitamente refractario a todo tipo de alteración, es también absolutamente refractario a todo tipo de composición o de estructura. ¿Por qué? Porque todo ente compuesto está en potencia para desarticulación. Todo ente estructurado compuesto puede desarticularse. Entonces, está en potencia a la desarticulación. Porque un ser estructurado, en un ser estructurado, las partes estructurantes o los principios estructurantes tienen sus límites en potencia, tanto en el orden cuantitativo, en esta superficie, en esta extensión de esta mesa, por ejemplo,
La parte tiene sus límites en potencia. Y cuando se trata no de todo potencial, o de todo, digamos, cuantificable, sino de todo potestativo, también las partes están en potencia. Y entonces, si hay estructura, hay partes. Y si hay partes, hay límites en potencia. Porque lo siguiente, un ser que es absolutamente actual, que es infinito en la actualidad, no puede tener absolutamente ninguna dosis de estructuración, porque estructuración significa lo mismo que potencialidad. Y toda potencialidad, como lo dice la palabra misma, excluye implacablemente todo el carácter infinito de la actualidad. O sea, un ser estructurado, por definición, es un ente finito como ente. No puede ser infinito. De donde se deduce la simplicidad de Dios. Estas son las propiedades que se deducen de esta condición de actividad pura de Dios y de ser el primer motor inmóvil. Lo vamos a dejar aquí porque ya francamente la garganta no me da más, como ustedes habrán notado. Pero sin embargo, yo todavía estoy en situación de contestar preguntas. Así que ahora le cedo gentilmente la palabra a los que me están oyendo, para que pregunten todo lo que crean conveniente. Bueno, parece que hay poca decisión para preguntar, ¿no? El problema que pone usted es otro problema distinto que Santo Tomás lo trata también. Es el modo como debemos aplicar los conceptos a Dios. Le dice que es una triple vía: la vía de afirmación, la vía de remoción y la vía de eminencia. Pero ese es otro problema que no está contenido en las clases actuales. Eso deben tratarlo otros profesores. Pero lo dice esto. Y esta conclusión que estoy poniendo yo no son mía, la saca él mismo también. Así que cuando dice él que nosotros no podemos saber de Dios, es decir, sabemos más de Dios lo que no es que lo que es, no quiere decir que lo que nosotros sabemos de Dios no lo sea Dios. Dios es primer motor inmóvil, pero no es solamente primer motor inmóvil. Y no hay que confundir nunca el sentido afirmativo con el sentido exclusivo, que el lenguaje vulgar se puede confundir, pero el lenguaje filosófico no se puede identificar. Al decir que Dios es el primer motor inmóvil, no digo que sea Dios solamente primer motor inmóvil. Dios es muchas cosas más, pero ya lo saben por revelación. Desde luego que es un nitrino. Esto no lo podemos saber por razón natural. Y en todo caso, estas cualidades que sabemos de Dios, que parecerían que son tan, diríamos que al decir que Dios es el primer motor inmóvil sabemos algo acerca de Dios, fíjense bien, cuando hablamos de infinidad, de inmovilidad, todas estas cosas, estamos empleando términos negativos. ¿Qué es lo inmóvil? Lo que no es móvil. ¿Qué es lo infinito? Lo que no es finito. ¿Qué es lo inmortal? Lo que no es inmortal. Y ahí se conserva lo que dice Santo Tomás, que sabemos de Dios más lo que no es que lo que es. Porque en el momento mismo que todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, es evidente que de lo único que tenemos nosotros conocimiento positivo es de lo sensorial, de lo visible, de lo tangible, de lo material. De lo demás no tenemos conocimiento positivo, tenemos un conocimiento que se llama puramente analógico. Y en el conocimiento analógico, y lo dice él mismo también, se llaman conceptos análogos aquellos conceptos que en parte coinciden y que en parte difieren. Ahora, no dice él que la parte en que coinciden sea tan importante como la parte en que difieren. Puede ser que la parte en que coinciden sea infinitamente menos importante. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Al decir que Dios es inmóvil, no decimos que sea únicamente inmóvil. Eso está muchas cosas más. De manera que no, con esto no estamos nosotros aplicando los conceptos tales como los tenemos aquí, se los está aplicando a Dios. Como le digo, y lo dice él precisamente en la misma suma teológica, más adelante de la prueba. La triple vía, el triple momento, la triple etapa, o la triple depuración que hay que someter a todo concepto para poder aplicarlo a Dios en la medida en que es aplicable. Porque el momento que nuestros conceptos arrancan de los sentidos, es evidente que al que está por encima de toda sensación y de toda materialidad, no se le pueden aplicar en sentido propio. Tienen que aplicar en sentido impropísimo. Pero que sin embargo hay algo, no es que ignoremos todo de Dios, porque caemos entonces en el neuroticismo. Y si no podemos conocer nada de Dios,
tampoco podemos afirmar que exista. Entonces, ese es el proceso. Pero como digo, este es otro problema. El problema de alguien que tiene que, no sé quién estará diciendo esta lección, el modo como podemos conocer a Dios. Esto también lo somos teología. Así que al decir, y comenzando, al decir que Dios es el primer motor inmóvil, yo no digo que sea propiamente el primer motor inmóvil Dios. Es decir, tiene todo lo que supone de perfección en un primer motor inmóvil. Y aquí, aunque voy a adelantar algo, hay que notar también lo que dice Santo Tomás acerca de las perfecciones. Hay perfecciones que se llaman simples y perfecciones que se llaman mixtas. Las perfecciones simples son aquellas perfecciones que no incluyen en su concepto ninguna imperfección. Por ejemplo, el existir. Por ejemplo, el conocer. Por ejemplo, el ser. Y otras perfecciones que en su concepto incluyen imperfección. Por ejemplo, el aprender, el discurrir. Es mejor discurrir que no discurrir. Pero sin embargo, el discurrir, ¿qué supone? Supone que yo tengo que llegar al conocimiento de una verdad que todavía ignoro. El aprender, ¿qué imperfección implica? La ignorancia antecedente, porque yo no puedo aprender lo que ya sé. Entonces, estas perfecciones mixtas hay que distinguirlas muy cuidadosamente de las perfecciones simples. Y por eso dice Santo Tomás también que las perfecciones mixtas se aplican a Dios virtualmente y eminentemente. En cambio, las perfecciones simples se aplican a Dios formalmente y eminentemente. Dios es propiamente inteligente, tan propiamente inteligente que la inteligencia infinita. Por eso es eminentemente inteligente. Formalmente, porque de hecho es inteligente, y evidentemente porque lo es infinitamente, en grado infinito. En cambio, Dios no es formalmente sensorial. Sin embargo, tiene que poseer Dios las perfecciones que supone que hay en el acto de sentir, digo, lo de perfección que hay en el acto de sentir, porque de otra manera entonces no se podría admitir que Dios, sin tener en absoluto la perfección de sentir, la pudiera dar a lo que sentimos. Entonces daría lo que no tiene. Y por eso él habla de la vía de afirmación. Perfección que está en nosotros tiene que estar en Dios. La vía de remoción, perfección que está en nosotros limitadamente, está en Dios ilimitadamente. Eminencia, perfección que está en nosotros, aunque sea infinitamente, en grado de facultad o adjetivo, está en Dios en grado de sustancialidad o sustantivo. Por la primera vía, en primer momento, si nosotros somos inteligentes, Dios es inteligente, porque nada es lo que no tiene. Por la vía de remoción, Dios es infinitamente inteligente, se remueven los límites. Por la vía de eminencia, Dios es inteligencia, ya no es inteligente, es inteligencia. Y ahí está precisamente el complemento de esto que estamos diciendo ahora. Así que no es que no sepamos nada de Dios, ¿no? De Dios sabemos más lo que no es que lo que es, pero sabemos lo que es también. Lo sabremos menos que lo que no es, pero lo sabemos de alguna manera. Y esto basta precisamente para apoyarse en las criaturas, para llegar a la existencia de este ser que por el momento no conocemos cara a cara. ¿Quién le contaba a usted que se mueven? ¿Cómo? A eso hay que contar dos cosas. Primero, que aquí estamos hablando de razón natural, y la Trinidad no la sabemos por razón natural. La sabemos por revelación, nada más. Y aquí, como estamos hablando de filosofía y no de teología, entonces, es no la contesta. En segundo lugar, eso lo sabemos por la Biblia, y la Biblia no es un libro científico, la Biblia es un conjunto de libros destinados al pueblo cristiano. Bien, el pueblo cristiano, los autores de la Biblia, sobre todo el autor principal, que es el Espíritu Santo, tenía que saber que en el pueblo cristiano no iban a menudear los metafísicos. Bueno, y esto es dirigido a todos los cristianos y a todos los hombres. O sea, y los metafísicos, no sé si será sobre que lo diga, constituyen una ínfima minoría, una infinitesimal minoría.
sobre donde está la angosta paja de tierra, ¿eh? Además, es el lenguaje figurado. Eso no es el lenguaje, la Biblia usa el lenguaje figurado, y para eso habría que ver precisamente, estudiar un poco de introducción bíblica y ver por qué la Biblia usa estos términos. También dice que Dios se arrepiente, luego se llama mutabilidad en Dios, y que Dios bajó a ver cómo estaban nuestros primeros padres. Pero en fin, eso hay que entenderlo, como dicen en el latín, un grano salis, con un granito de sal. Bueno. ¿Pero usted duda de los axiomas? Precisamente un axioma se llama que es un principio evidente por sí mismo. No, señor. Y el que dude de los axiomas, perdóneme, hay que ponerlo a la sombra. Ah, pero evidente. Evidente. Si voy a dudar que el todo es mayor que alguna de sus partes, entonces tenemos que quedar, la que decía Heráclito, hacer así nada más. No, perdóneme que le interrumpa. Usted está confundiendo lo que ya confundió Ortega, lamentablemente, como tantas cosas lamentables que hizo Ortega. Confundir un postulado con una evidencia. Si demostrar un principio, demostrar en general, es hacer evidente lo que no es, ¿cómo va a ser evidente usted lo que ya es? Entonces usted ni puede pensar ni puede ser. Porque en el momento que usted dude del principio de contradicción, entonces quiere decir que usted está dudando, y no estar dudando, porque las dos verdades pueden ser simultáneas. Yo dudo del principio de contradicción, pero como la duda puede ser completamente compatible con la ausencia de duda, yo dudo y no dudo a la vez. Pero a lo demás es igual, pues. Es igual. Porque todos los principios primero se ponen en el último término del principio de contradicción. Claro. ¿Por qué ningún móvil se puede mover a sí mismo? Por lo que acabamos de decir hace un momento. Porque si yo me muevo a mí mismo, tendría que tener la perfección resultante del movimiento. Y por moverme, tendría que no tener esa perfección resultante. Tener y no tener el principio de contradicción. Todos los principios se resuelven en el principio de contradicción. Entonces, si yo dudo de este principio, entonces, a acostarse tocan. Y no hay otra. No hay nada más que hacer ya. ¿Cuál es tu historia? ¿Le pones dar la vista a un ciego? He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver.